bienvenida para Pablo, ¿verdad? Pavel Castro. Pavel, perdón. Es tu primera sesión. Sí. Bueno, nos va a hablar sobre cosas de geometría que también tiene que ver, de alguna forma, nuestros cursos. Bueno, supongo que todos los cursos se deben de encimar un poco, si no, no sería física estadística. Pues le damos la bienvenida y tienes hora y media. Entonces tienes, de hecho, creo que después de ti hay un espacio, entonces puedes tomar un poquito de tiempo extra. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores, a Luis Olivares y a Patty Goldstein, por haberme dado la oportunidad de presentar parte de mi trabajo y, bueno, de presentar este curso. También me gustaría hacer público, ya que nos está grabando, pues una felicitación y un reconocimiento a ellos como organizadores por, a pesar de las adversidades, de los recursos financieros para este tipo de eventos, pues sí mantuvieron digamos, la organización de la Escuela Mexicana de Física y Estadística, de esta 14ª Escuela Mexicana de Física y Estadística. Y déjenme les comento brevemente, yo estudié la maestría y el doctorado, empecé en el año 98 en el CINVESTAB, y en aquella ocasión, pues toda la física estaba concentrada en la Ciudad de México. Bueno, la gran mayoría, digamos un 80%. Había algunos institutos que estaban naciendo, como son el Instituto de Física en Guanajuato, en San Luis Potosí, pero realmente eran contados con los dedos. Y cuando nosotros salimos, nosotros reconocimos esa realidad, ¿no? Y dijimos, no, pues la física tiene que descentralizarse, o sea, no debe estar concentrada en la Ciudad de México. Y después, bueno, pues con compañeros y eso, fuimos a hacer nuestros postdocs, yo fui al extranjero, regresé, y siempre con dos principios rectores, dos convicciones, que son básicamente, bueno, la primera es que si uno sale del país, haber sido formado aquí en México, a pesar de las adversidades, regresar al país, a regresar con esa responsabilidad moral que uno tiene para hacer lo que se pueda de física en México. Y la segunda, la otra convicción con la que salimos cuando salimos del doctorado, era descentralizar la física. Entonces, esa es la razón por la cual yo me fui a Chiapas, al sur. Obviamente en aquella época pues, era inimaginable pensar que hubiera ahí una facultad de ciencia. Ustedes saben que el estado de Chiapas es uno de los más pobres, yo creo que el más pobre económicamente y socialmente de todo el país. Y entonces logramos, pues en el año 2006 se empezaron a instalar ahí unos programas de física y matemáticas en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, hoy en día pues ya tenemos una facultad. De hecho, empezamos en 2012 con estos dos edificios, pero hoy en día pues ya tenemos casi, ahora sí que nos expandimos así como la humedad. Ya hay casi 4 edificios, hay una donación que nos hicieron en el año 2012 por parte del CERN, ¿no? Este laboratorio de altas energías en Francia, Suiza, de alrededor de un presupuesto de $2 millones en equipo de cómputo, ¿no? De que ellos utilizaron y nos lo donaron. Entonces ese equipo se usó para formar lo que se llama hoy en día el laboratorio regional de alto desempeño de cómputo. Entonces en un momento va a ser un punto importante este laboratorio, especialmente para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el sur-sureste, ¿no? del país, ¿no? También aquí en la facultad pues tenemos programas tenemos los programas de licenciatura en física, licenciatura en matemáticas, tenemos programas de posgrado, posgrado en maestría en ciencias físicas, maestría en ciencias matemáticas, también actualmente ya tenemos el doctorado en ciencias físicas. Los posgrados en maestría son reconocidos en el PNPC. El doctorado, como apenas inició, está en proceso de ser admitido. Así que bueno, pues aquí también tienen un lugar donde pueden estudiar, ahora sí que con esa convicción de descentralizar la física, y que espero que las autoridades, en este caso las de CONACYT, aprendan la lección de que nuevamente
por la falta de recursos, en este caso la Sociedad Mexicana de Física, pues esta escuela se hizo nuevamente en México y otra vez se vuelve a centralizar la física, ¿no? Lo cual, pues también de vez en cuando pues hay que venir a la Ciudad de México porque definitivamente pues en todos lados tenemos necesidad pues de actualizar nuestros conocimientos, entonces aquí también, en el sur, en todas partes del país, ¿no? Entonces la cosa es que se aprenda la lección, ¿no? Bien, bueno, antes de comenzar de lleno, déjenme, antes de presentarles yo el temario que vamos a desarrollar en el curso, así como comentaba Víctor, yo también soy conservador en el sentido de que a mí también me hubiera gustado dar un curso en el pizarrón, más que en diapositivas. Sin embargo, por la cuestión del tiempo, ¿no? De que son 4 horas y media y de que es un curso, sí, ahorita les voy a decir lo que yo comprendo por curso, pues no da tiempo si lo hacemos en pizarrón, ¿no? Y como curso quiero decir de que pues me voy a enfocar no en muchos temas, ¿no? En uno solo, prácticamente, bueno, básicamente en 2 temas, pero los voy a desarrollar con todos sus detalles, ¿no? Bueno, una parte, ¿no? Porque obviamente sí es muy extenso, pero con todos sus detalles, ver los cálculos, cómo se realizan y además, no sé si en el curso de Atahualpa, pero dejó tarea, en este sí vamos a dejar tarea, porque es un curso, ¿no? Entonces, hay como unas 15 tareas, más o menos, para que las tomen en cuenta. Y bueno, antes de comenzar de lleno, déjenme les digo en qué contexto, digamos, está el concepto fundamental que a mí me gustaría transmitirles y que lo voy a ir aplicando en el contexto de la geometría a membranas y a polímeros. Y es la cuestión de que hay un principio de emergencia que yo he tratado de aplicar, que tiene su origen en un artículo que escribió Willie Phillips Anderson en el año 72, que se llama More is Different. Él justamente se ha mencionado un poco aquí, ¿no? También cuando se habló de los sistemas complejos, la cuestión de la emergencia. Se puede explicar muy sencillamente cuando estudiamos, por ejemplo, un sólido, ¿no? Digamos, las vibraciones de un sólido se entienden, o la propagación del sonido sobre un sólido solamente se pueden entender con estas excitaciones elementales que hablaba Víctor, que son los fonones. Pero si uno tomara el sólido y lo empezara a partir en pedazos hasta llegar a un solo átomo, pues los fonones ya no existen. Y entonces uno dice, bueno, ¿los fonones realmente existen, no existen? ¿Qué onda con ellos, no? El asunto es que los fonones sí existen, ¿no? Así como existen los electrones, los fotones, etcétera, pero son consecuencia de las interacciones colectivas de todos los átomos, ¿ok? O sea, las interacciones colectivas dan lugar a la existencia de estas partículas o cuasipartículas que se llaman fonones, ¿no? Y que son bosones. Entonces, ahí emergió, ¿ok? Un concepto, una idea, y emerge en la naturaleza, pues, en los sistemas reales. Entonces, de la misma manera, el principio de emergencia es mucho más general que aplicarlo solamente a estos materiales, y a mí me gustaría destacar una propiedad que de alguna u otra manera se ha dejado de tomar en cuenta, o no se tomó en cuenta en el desarrollo, por ejemplo, de la física de la materia condensada, que es la cuestión de los aspectos geométricos y bueno, incluso también de los aspectos topológicos que hay detrás de muchos sistemas en materia condensada, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno sabe, pues, en física de la materia condensada blanda, tenemos vesículas, por ejemplo, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, pues son vesículas. Estas vesículas tienen, pues están formadas de moléculas anfifílicas que bajo el efecto hidrofóbico, cuando están en agua, pues forman una bicapa, ¿sale? Y una bicapa cerrada. Entonces, el grosor de la bicapa es mucho más pequeño que los tamaños típicos de la vesícula. Entonces uno puede pensar la vesícula como si fuera una superficie matemática dos-dimensional, y entonces ahí quiere decir que los efectos, digamos,
debidos a las interacciones que hay entre las partículas, al efecto hidrofóbico que tiene que ver con una cuestión electrostática, pues da lugar macroscópicamente, o podría decir mesoscópicamente, a una estructura dos-dimensional que es la geometría de la vesícula, ¿no? Entonces uno puede pensar, decir, bueno, pues la geometría pues es algo artificial, ¿no? Que lo utilizamos solamente como una cuestión técnica, una cuestión de método, para poder, no sé, estudiar sus formas o algunas propiedades, ¿no? de la membrana. Entonces aquí la cuestión que yo quiero plantear es que ese no es el asunto. La geometría es, digamos, las cantidades geométricas que describen a la vesícula, son cantidades tan fundamentales como decir el campo eléctrico, el campo magnético, ¿ok? En este caso, pues la vesícula tú la puedes describir, por ejemplo, con los términos como la curvatura. En el caso de superficie hay dos tipos de curvatura que vamos a ver. Y entonces la curvatura es un campo, ¿no? En el que define, digamos, la geometría de la superficie. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, procesos sobre la membrana, como ocurre realmente en una célula, hay proteínas que están incrustadas en la célula y estas proteínas se difunden lateralmente sobre la membrana. ¿Sale? Entonces uno puede decir, bueno, pues, ¿cómo entendemos ese sistema? Bueno, podemos pensar la membrana como una superficie curvada, dos-dimensional, encajada en R3, y la proteína se difunde sobre la superficie, entonces, pero está atada a la superficie, ¿no? Todos los efectos de la curvatura, que son consecuencia en última instancia de las interacciones intermoleculares que dan lugar a la membrana, pues va a afectar sobre la difusión, ¿no? Entonces la curvatura es en ese sentido como un campo, como el campo magnético, ¿no? En este caso, si hacemos la analogía con la plática de Víctor, pues la curvatura sería el responsable del campo confinante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una esfera, la curvatura ahí es constante, ese sería el análogo de un campo magnético uniforme, ¿no? Entonces ese es el asunto, ¿no? Bien, y bueno, el asunto es de que hay muchos sistemas, todo lo que nos rodea tiene aspectos geométricos asociados. Quizá no todos desde el punto de vista de la geometría diferencial clásica, porque ahí pues, se requiere un límite continuo en donde todo es muy bonito, suave, ¿no? Son curvas suaves, etc. Por ejemplo, si nosotros pensamos solamente en este salón, pues las paredes, o sea, tienen una estructura geométrica y uno puede decir, no, pues es algo artificial, ¿no? O sea, que uno define, pero no, o sea, las propiedades intrínsecas que dan lugar al sólido que define el material que define las paredes, da lugar a que puedas mantener un plano, ¿no? O sea, si no, no puedes mantener un plano, ¿no? Entonces, de hecho, los arquitectos utilizan esa información de la geometría de los materiales para poder hacer, por ejemplo, algunas estructuras así, pues que resultan artísticas, ¿no? Y estéticas. No sé, por ejemplo, la Sagrada Familia en España, ¿no? O las arquitecturas de Gaudí en España también, que tienen estas formas así helicoidales, etcétera. Pues ¿cómo logran hacer eso? Pues porque los materiales lo permiten y la estructura material en última instancia lo permite, ¿no? Pero entonces sí, la geometría es un papel importante, ¿no? Pero es una propiedad emergente en este caso. Bien, entonces así pues hay otros materiales, por ejemplo, en materiales cuánticos como el grafeno, otros similares que son dos-dimensionales, el seno, también adquieren formas dos-dimensionales. Entonces ahí la geometría está jugando un papel importante y no solamente, entonces en ese sentido también a mí me gustaría hacer la propuesta, así como Víctor dice, de que en los cursos básicos de licenciatura, en los métodos matemáticos también se debe llevar geometría diferencial, no solamente porque la geometría diferencial es fundamental, por ejemplo, en el estudio de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Que ahí originalmente es donde se usó, ¿no? Curiosamente para describir la geometría del espacio-tiempo uno entiende la gravedad, ¿no? como una perturbación o la curvatura del espacio-tiempo, sino que vemos que la geometría pues también juega un papel importante en los materiales, ¿no? Hace 2 años, 2017, pues también el Premio Nobel de Física fue dedicado, ¿no? a aspectos topológicos, que de hecho fueron desarrollados de los años 70, ¿no? Topológicos y geométricos, ¿no? Entonces, creo que la geometría diferencial, por lo menos, debería ser incluido en los
métodos matemáticos, ¿no? Bien, entonces para desarrollar un poquito, déjame pasarme esta porque lo vamos a ver con más detalle. Aquí nada más mencionaba la curvatura y las dos curvaturas que tenemos en una superficie. Pero mira, aquí les muestro, por ejemplo, los eritrocitos que les decía. Tienen estas formas como son topológicamente equivalentes a una esfera, pero son discoidales, están sumidas. Y de hecho la forma tiene que ver también con las condiciones fisiológicas en las que se encuentre la persona. O sea, si esto puede cambiar de forma y eso nos da un indicativo de si hay o no una enfermedad también. Podemos tener estas formas geométricas de polímeros u otras fases. Por ejemplo, también se tienen hipótesis de que el carbono puede adquirir fases de esta forma, o sea, estas estructuras geométricas, ¿no? O sea, no solamente el grafeno, sino, o algún enrollado o el fulereno, sino también este tipo de geometrías, ¿no? Entonces, pues hay muchos sistemas, ¿no? Con el efecto hidrofóbico, pues se pueden lograr todas estas formas geométricas que puede tener la membrana fluida. Bien, entonces con esto, digamos, si uno quisiera, por ejemplo, esto lo vamos a ver en la última sesión, nada más para continuar motivando la idea de la analogía. Si uno considera que un cierto material, digamos que lo podemos pensar como dos dimensional, una geometría, una superficie, y yo decía, bueno, pues yo también quiero estudiar ahí las leyes del movimiento clásicas, ¿no? La segunda ley de Newton, ¿no? Sobre la superficie. Bueno, pues también tienes una ecuación, esta sería la ecuación geodésica para una partícula libre que está moviéndose sobre la superficie, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esto dejo la parte introductoria, pues la partícula se va a mover sobre la superficie y va a estar movida bajo la acción de un campo gravitacional, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y ese campo gravitacional es definido a través de la geometría de la superficie, ¿no? Ese es el concepto fundamental, y en el mismo sentido de Einstein, ¿ok? O sea, no me importan los detalles microscópicos de las interacciones que dan lugar a la forma de la superficie, pero la forma misma ya tiene la información de esos detalles microscópicos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, cantidades como la curvatura son fundamentales. Y digo la curvatura porque vamos a ver que la curvatura es la cantidad física por excelencia, porque si tú, por ejemplo, rotas la superficie o la trasladas, es un invariante, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cumple las características de una cantidad física. Bien, entonces, ahora sí, déjenme comenzar. ¿Ok? Este va a ser el temario, o sea, bajo este esquema conceptual que les acabo de mencionar. Pues mire, vamos a dar una breve motivación sobre los polímeros y básicamente vamos a ver tres regímenes que tienen los polímeros, que son polímeros flexibles, polímeros semiflexibles y polímeros rígidos. Y como esta es una escuela de física estadística, pues vamos a comenzar con algunas cosas de física estadística y vamos a ver cómo naturalmente va a surgir la necesidad de introducir los conceptos de geometría diferencial. Y yo espero que esto lo podamos lograr en dos sesiones, en la que sigue, y en la otra concentrarnos en lo de membrana fluida, que también la vamos a poder dividir en dos regímenes: rígida, que típicamente es la que se utiliza, y cuando está en un baño térmico, ¿no? Y ya si nos da tiempo, en la última sesión les mencionaré un poquito sobre esta cuestión de la difusión lateral en las membranas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Bien, otra advertencia, como a mí tampoco me gusta poner muchas palabras en las diapositivas, ¿no? Sin embargo, como nos pidieron los organizadores que les vamos a entregar el material, ¿no? Entonces, en esta ocasión decidí sacrificar ese punto, escribir un poco para que cuando ustedes tengan el material, si quieren volver a leerlo, pues puedan darle sentido, porque ustedes saben, si uno tiene la presentación de alguien, pues, chingue, ¿qué quería decir aquí, no? O sea, porque no está guiado, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sacrifiqué un poco ese asunto, ¿no? Entonces aquí pues va a haber
digamos, palabras, ¿no? Pero déjenme más o menos comentarles la idea. Bueno, ustedes saben que pues las macromoléculas en general, digamos, pues juegan un papel, ¿no? Fundamental pues en la química, en la biología, ¿no? Pues todos los seres vivos, la unidad básica que es la célula, pues está formada de un montón es un sistema verdaderamente complejo, ¿no? Digamos que tienes esta membrana que nos mandaba, que es la membrana plasmática, formada de estas anfifilas que por el efecto hidrofóbico logran formar esta bicapa. Pero no solamente eso, sino tienes que eso pues encierra el citoesqueleto, fuera de la membrana hay filamentos extracelulares, que esos también se pueden considerar como polímeros. Adentro también tienes los organelos, ¿no? Como el aparato de Golgi, tienes el núcleo, es decir, es un sistema realmente complicado, es una fábrica complicada. Y bueno, adentro de esa fábrica pues tenemos polímeros destacados como son la molécula de ADN y la ARN, que se pueden considerar como polímeros, digamos, son complicados también porque su estructura química también es compleja, pero se pueden considerar como si fueran polímeros lineales, ¿ok? O sea, los polímeros los pensamos como cadenas, ¿no? En las que están unidos monómeros, ¿no? y que por sus interacciones, debido a su naturaleza química, pues estos monómeros se juntan entre sí y forman cadenas largas, ¿no? Bueno, depende de las condiciones de presión, de temperatura. Entonces, por ejemplo, la molécula de ADN, que pues es una molécula que está encerrada, digamos, en una región muy pequeña del espacio, ¿no? Pues está toda enrollada ahí, ¿no? Y bueno, pero ahorita vamos a hablar más de ello. Y también pues existen otro tipo de líquidos poliméricos, ¿no? Digamos, todas estas cadenas de polímeros entrelazados entre sí, pues dan lugar a lo que le llaman también los fluidos complejos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, están los cristales líquidos, el petróleo mismo, entre muchos otros sistemas, ¿no? En la plática nos vamos a enfocar solamente al estudio de líquidos, bueno, fluidos poliméricos muy diluidos, en el sentido de que vamos a considerar solamente un polímero, y eso también va a tener un impacto más bien en el estudio de las conformaciones que puede tener la molécula de ADN, ¿no? Entonces, pues, como les comentaba, pues un reto de la física estadística pues es estudiar las propiedades macroscópicas que tienen estos líquidos poliméricos. Voy a solamente mencionarlo como algo complementario, no nos vamos a dedicar a eso. Pero digamos, por ejemplo, pues quisiéramos saber qué fases termodinámicas tiene. Y bueno, resulta que bueno, una manera de construir, ¿no? Por ejemplo, si la base o los monómeros está hecho de hidrocarbones, pues debido a su naturaleza química, estos hidrocarbones se van a juntar con otros hidrocarbones y va a haber este proceso, digamos, de polimerización, en el que pues quizá no ocurre de la misma manera que este monómero, digamos, se junte otro y se formen dos monómeros, un dímero y luego un trímero, etc. A lo mejor el proceso de formar el dímero, de formar el trímero no es exactamente el mismo, ¿sale? Depende de los detalles. Sin embargo, si nosotros lo hacemos cuando tienes muchos, para un N suficientemente largo, vamos a decir que este es el polímero, ya con N monómeros, para pasar al N más 1, pues no se va a distinguir tanto del N más 1 al N más 2, ¿no? O sea, el proceso va a ser básicamente el mismo, ¿no? Ahora, también dependiendo de la naturaleza de la unidad monomérica, ¿no? Pues uno puede atraer otros, por ejemplo, otros monómeros y formar polímeros estrella, etc. Entonces, digamos, la clase de polímeros pues es muy amplia también y realmente nos vamos a dedicar solamente a lo que se llaman los polímeros lineales, ¿no? O sea, es decir, polímeros como este tipo, ¿no? Entonces, pero los polímeros lineales son suficientemente complicados para comprenderlos completamente. Entonces, aquí también, como dirían mis colegas, pues también vamos a hacer un recuento histórico, vamos a hablar de un poco de la física de los años 50 también. Entonces, pero bueno, el polímero lineal, creo que con eso también puedo cambiar, ¿verdad? El polímero lineal, pues también puede adquirir muchas formas, si uno lo ve
pues obviamente pues el tamaño que hay entre un monómero y otro es mucho más pequeño, digamos, del orden de nanómetros, en comparación con el tamaño alargado del polímero, ¿no? Del orden de micras. Entonces uno puede pensar que es como si fuera un continuo, como una línea continua, y entonces este polímero puede adoptar muchas conformaciones, muchas configuraciones, ¿no? Puede adoptar estas formas tipo espagueti o estas formas tipo rígido, ¿no? Como unas varillas rígidas. Entonces la cosa es cómo abordar desde el punto de vista de la física estadística, digamos, el estudio de estas conformaciones, de todos los posibles estados de configuración que puede tener el polímero y pues cómo entra aquí la geometría diferencial también, ¿no? Ahora, en cuanto a los líquidos poliméricos, pues el problema se vuelve muy complejo porque pues, los polímeros, así como en los líquidos normales, ahí las unidades que serían los átomos o las moléculas interactúan entre sí. No sé, por ejemplo, típicamente un potencial tipo Lennard-Jones, ¿no? que se habló, pues da lugar a las propiedades del líquido. En el caso de polímeros, pues imagínate, ahora tienes estas cadenas, ¿no? Alargadas y muchas cadenas de esas alargadas interactuando entre sí, ¿no? Por lo menos por volumen excluido, ¿ok? Por volumen excluido, pues ese ya es un tipo de interacción, no se pueden traslapar, pero también puede ser que los polímeros pues estén cargados eléctricamente, y entonces pues eso hace que el sistema sea muy complejo, ¿no? El líquido polimérico. Y esto da lugar, por ejemplo, a una propiedad que es la propiedad de la viscoelasticidad, ¿no? O sea, es un fluido que es viscoso, ¿no? Pero a su vez también tiene propiedades elásticas, ¿no? Así como las gomas de borrar, ¿no? Que tienen ciertas propiedades elásticas, ¿no? Seguramente ustedes hicieron en primaria el ejemplo con la maicena, ¿no? Que la mojan. Bueno, ese es un líquido viscoelástico, ¿no? Entonces, el reto de la física estadística, que no vamos a ver aquí, nada más lo menciono por complemento, es estudiar las propiedades viscoelásticas de este tipo de líquidos, de líquidos poliméricos, ¿no? Y hay ciertas propiedades universales que tienen los líquidos poliméricos. Por ejemplo, aquí tenemos distintos, digamos, esta gráfica representa la viscosidad con respecto a la razón de corte, o sea, es decir, tomar el líquido y hacerle una rotación, por ejemplo, una deformación para definir el corte, y se define la viscosidad con respecto a este corte, ¿no? Que tiene unidades del inverso de segundo, ¿no? Entonces, se puede ver que para todas las muestras, pues la viscosidad es constante hasta un cierto valor crítico, ¿sale? Y de hecho, para todas estas muestras se puede colapsar en una sola curva con una cierta viscosidad de referencia, y todos tienen justamente la misma razón de crítica de corte, para el cual la viscosidad ya deja de ser constante. La viscosidad es constante, no sé, como mencionaba hace rato, cuando ven hidrodinámica, en las ecuaciones de Navier-Stokes, ahí normalmente, bueno, en las ecuaciones de Navier-Stokes es un fluido newtoniano, donde la viscosidad es constante, ¿ok? Entonces, justamente cuando deja de ser constante, pues es justamente la definición de un líquido no newtoniano, ¿no? Entonces ya tiene estas propiedades viscoelásticas que son interesantes, ¿no? Bien, entonces por el otro lado, en el caso donde es de interés, digamos, el estudio de los polímeros de manera individual, pues está el estudio de la molécula de ADN, ¿no? Y la molécula de ARN. Estas son moléculas poliméricas que se pueden considerar como moléculas lineales. Y pues en este caso pues se puede pensar como los nucleótidos repetidos dan lugar a esta cadena, ¿no? Aquí no se alcanza a ver, pero el orden que hay entre, bueno, del tamaño es más o menos de 3.4 nanómetros entre nucleótidos, ¿no? Y pues está formada de azúcar y fosfato principalmente, y eso es lo que da la estructura rígida, ¿no? Para dar la columna vertebral de la molécula, ¿no? Entonces, digamos, pues esto es una motivación más que suficiente, digamos, para tratar de entender
o tratar de buscar una teoría que describa los polímeros, ¿no? Las conformaciones de los polímeros. Entonces, bueno, pues en el resto nos vamos a enfocar solamente en el estudio de los líquidos poliméricos muy diluidos, o bien lo equivalente a solamente estudiar una simple molécula polimérica, ¿no? Y bueno, va a ser también desde el punto de vista continuo, eso ahorita lo vamos a especificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sabe que la molécula de ADN puede ser modelada usando este modelo que se llama modelo de cadena libre de articulada. Ese va a ser uno de los modelos que vamos a considerar. Y el otro es uno más efectivo, más que aproxima más el comportamiento de la molécula de ADN, es el modelo cadena de gusano o worm-like chain, por su nombre en inglés. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en estos dos modelos para desarrollar la teoría. Y también podemos, aquí en este artículo de Pichart, estos son los tres regímenes básicamente en los que vamos a considerar, que mencionaba yo en la introducción. La cadena flexible, ¿sí? Que la característica principal es que su longitud de persistencia es muy pequeña, ¿no? En comparación aquí con, no sé qué puso aquí, pero puede ser, por ejemplo, respecto al tamaño del polímero, ¿no? Entonces, la característica principal que ustedes pueden observar aquí de la cadena flexible es que la forma geométrica que tiene la cadena es como qué tipo de trayectoria. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo cuál? Como el movimiento browniano, exactamente. Es decir, las formas que tiene el polímero son equivalentes, digamos, a las formas que tendría una partícula browniana, ¿no? a algunas de las realizaciones de las partículas brownianas, ¿no? Si uno aumenta la longitud de persistencia, pues ya se hace un polímero más suave, ¿no? Ya una curva que es suave, continua, ¿no? Y si aumentas más la longitud de persistencia, pues se vuelve como una varilla muy rígida, ¿no? Entonces, digamos, entre estos tres queremos estudiar cuál es la teoría que hay detrás de estos tres. Yo entré a esto de los polímeros porque, bueno, también desde hace como 14 años más o menos, no, como unos 12 años quizá, por su similitud matemática con otros sistemas en mecánica cuántica, pues me llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a trabajar, realmente estábamos estudiando el problema de cómo un polímero se enrolla sobre superficies curvas, ¿no? Porque justamente la molécula de ADN se enrolla sobre octámeros, ¿no? Para formar lo que es a una escala mayor, lo que es el cromosoma, ¿no? Entonces el polímero se enrolla, digamos, en octámeros. Entonces queríamos ver, pues, no solamente sobre esos modelos tipo enrollamiento sobre cilindros, sino tratar de encontrar aspectos generales de cómo se enrolla el polímero sobre cualquier superficie, ¿no? Entonces, cuando hicimos eso, resulta que descubrimos que ni siquiera estaba hecho el problema de estudiar un polímero confinado en un cuadradito, así, en un cuadrado nada más. Y encontramos un resultado que nos pareció bastante sorpresivo, que quizá nada más lo mencione porque me voy a enfocar más en que vean cómo se hacen los cálculos, pero bastante sorpresivo porque nos da como evidencia de una ley universal, así como en el caso de la difusión, pero para polímeros confinados, ¿okay? Entonces, pero bueno, eso lo voy a mencionar. Entonces ahí fue como es que yo llegué a estos polímeros, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá de la parte introductoria. Bueno, pues vamos a comenzar de lleno. Como les decía, vamos a ver primero los polímeros gaussianos, que son estos polímeros que se comportan como trayectorias tipo brownianas. Bien, entonces el modelo es el modelo libremente articulado o freely joined chain, ¿no? También en inglés.
También se le conoce justamente porque las conformaciones del polímero son tipo trayectorias brownianas, se le conoce también como el modelo de la caminata aleatoria. Entonces, para comenzar, pues vamos a considerar n enlaces, ¿no? Con longitud B0 y con la característica que son capaces de apuntar en cualquier dirección con independencia entre sí. O sea, desde el punto de vista probabilístico, los eventos posibles que tenga un enlace de apuntar en una u otra dirección, digamos que aquí muestro en esta imagen una realización del polímero. Entonces digamos que si llegué yo a este punto, pues la probabilidad de que apunte en esta dirección en cualquiera es la misma. Esa es la definición básicamente del modelo, ¿no? Entonces vamos a etiquetar, digamos, todos estos vértices que definen al modelo como estos vectores R mayúscula con este subíndice, son n más uno de ellos. De hecho aquí creo que debería ser n mayúscula. Y los vectores de enlace, pues va a ser la diferencia entre estos dos vectores consecutivos que te darían estos vectores que están sobre las aristas de esta poligonal, ¿no? Y una cantidad de interés que ahorita vamos a relacionar es lo que se llama la distancia de inicio a fin, que es básicamente la distancia entre el primero y el último, ¿ok? Y esta distancia va a ser relevante porque es la que sus valores medios, bueno, los cuadráticos medios de esta distancia van a estar relacionadas con cantidades que puedes medir en el laboratorio, ¿no? Entonces, nuestra conexión con el experimento, ¿no? Entonces, justamente, como son eventos independientes las posibles direcciones que tiene los distintos elementos consecutivos de estas aristas, pues entonces la distribución de probabilidad conjunta o la densidad de probabilidad conjunta, así como hacemos en mecánica estadística, ¿no? Que definimos la densidad de probabilidad para todas las partículas, pues en este caso sería para todas las aristas, pues va a ser simplemente el producto de densidades de probabilidad de cada vector de enlace. ¿Ok? Ahora, cada vector de enlace lo fijamos a una longitud, ¿no? O sea, cada vector de enlace tiene la longitud B0, como les decía. Entonces, y como la probabilidad de que apunte en una dirección o en otra es la misma, pues no le queda al modelo más que esta densidad de probabilidad de cada enlace, pues tiene que ser una delta de Dirac. Y tiene que ser de esta manera porque es invariante rotacional, ¿no? Porque la probabilidad de que apunte en cualquier dirección es la misma. Entonces, la invariancia rotacional está metida aquí en el valor absoluto de este vector R. Y que sea igual a B0, pues significa que el valor del segmento, la longitud del segmento es B0. ¿Okay? Entonces, esta es la densidad de probabilidad. Ahora, nada más para motivar la cuestión. ¿Sí? Sí, sí, sí. En la ecuación anterior, el factor de normalización que está enfrente, Sí. ese, me imagino, tiene que ver con el volumen de la esfera posible que puede Sí. tener. Sí, sí, sí. Aunque no está muy obvio que se tenga unidades de volumen, ¿no? Porque B0 cuadrado es... Bueno, no con el volumen. Lo que pasa es que la delta tiene unidades del inverso de longitud. Entonces, cuando tú integras la distribución de probabilidad, este de acá, este B0 básicamente es el término de las coordenadas esféricas, ¿no? Que aparece el d omega, ¿no? Que sería el ángulo sólido multiplicado por dr por r cuadrado, ¿no? Entonces, cuando aplicas la delta, ese r cuadrado cancela con el B0, ¿no? El 4pi es el ángulo, la integración del ángulo sólido. Tiene que ver con la normalización. Con la normalización para que la esfera. Sí. Sí, exactamente. La normalización. En el caso en el que tengamos polímeros confinados al plano, pues aquí la normalización va a cambiar, ¿no? Porque la probabilidad debe ser unidades del inverso del área, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque sí vamos a ver muchos polímeros en el plano. Entonces nada más para motivar esta cantidad que les decía de la distancia cuadrática media, como no vamos a hacer mucho énfasis en la parte del contacto experimental, solamente lo menciono para que se vea que sí hay una manera de hacer el contacto, y es que en realidad no se mide la distancia cuadrática de inicio a fin, sino lo que se mide es el radio de giro, ¿no? Del polímero. Pero el radio de giro lo puedes calcular a través de esta fórmula, donde está involucrada directamente la distancia cuadrática de inicio a fin, y el radio de giro aparece directamente
en el factor de estructura, que es el que sí mides desde el punto de vista experimental. Por ejemplo, para valores de onda K pequeño, pues el factor de estructura tiene esta forma, ¿no? Creo que aquí debería ser R cuadrado, para que tenga las unidades correctas, porque K va como el inverso de longitud. Entonces, o sea, tiene unidades de inverso de longitud, entonces aquí debe ser R cuadrado. Y entonces, si yo tengo un experimento de dispersión de luz, por ejemplo, de rayos X, que es con los que originalmente se hicieron, de ángulo pequeño, pues uno puede de aquí extraer cuál sería el radio de giro y con esta fórmula determinar cuál sería, con esta fórmula comparar con tu modelo teórico, ¿no? de desplazamiento cuadrático. Bien, entonces con ese paréntesis, pues por eso es importante calcular la distancia cuadrática inicio-fin. Entonces ahora, en el caso del modelo libremente articulado o el freely joined chain, por la invariancia rotacional en cada uno de estas aristas, de estos vectores segmento o vectores de enlace, pues el promedio es cero, ¿no? Porque también la distribución delta que estamos escogiendo pues es invariante rotacional, entonces no le queda más que ser el promedio cero. Por la independencia de eventos, probabilísticamente, pues el producto, aquí debería ser N y M, perdón, aquí me equivoqué. N y M. Voy a hacer las correcciones para cuando les mande la presentación. N y M, entonces por independencia de eventos, pues es el producto entre dos de estos, ¿no? Y por lo tanto, pues te va a dar cero, ¿no? Y solamente cuando justamente son iguales, aquí debería ser también R cuadrado, es otro error, esto resulta en B0. Y pues como solamente lo que tengo es la suma, o sea, la distancia cuadrática de inicio a fin simplemente sería la suma de los productos, pues nada más es n veces multiplicado por B0 cuadrado. Y eso sería la distancia cuadrática inicio a fin. Ahora, si decidimos que ese es la longitud del polímero, esa pues la mantenemos constante, esa longitud pues es n veces el tamaño del segmento, ¿no? Y por lo tanto, si mantenemos ese sobre B0 fijo, hacemos n grande, pues la distancia cuadrática de inicio a fin simplemente es lineal en S por B0, ¿sale? Y el radio de giro, pues es simplemente un sexto, aquí debe ser S, bueno, de la longitud ya total, ¿sí? Este es hasta una longitud S, y a la longitud L total del polímero, pues sería un sexto, básicamente, de esto, ¿no? Entonces, hay experimentos que sí demuestran este resultado para ciertas condiciones que vamos a ver ahorita, ¿no? Especialmente en la región de altas temperaturas. Entonces, cuando la temperatura es muy alta, pues tiene sentido, ¿no? Físico, porque si yo tengo un polímero, sale que ya lo estamos viendo desde el inicio como algo elástico, ¿no? Pero si yo tengo la temperatura muy alta, pues por la agitación térmica, pues el polímero va a doblarse mucho así como espagueti, al grado de que las trayectorias que puede formar el polímero pues van a ser quebradizas como las trayectorias de un movimiento browniano. Y no es ninguna sorpresa, porque mira, esta lo puedes pensar como si fuera el desplazamiento cuadrático medio en una partícula browniana. Ese lo puedes pensar como si fuera el tiempo. Entonces aquí tienes la relación lineal del desplazamiento cuadrático medio, ¿no? Entonces aquí la matemática que hay detrás nos va a dar, así como dice Víctor, ¿no? Las matemáticas, bueno, después de hacer los cálculos, ahí nos da la información de la física, ¿no? Bien, ahora por aquí ya viene la primera tarea, un modelo un poquito más general que este sistema que lo mencioné, es el modelo libremente rotante. Ahora tiene también estos enlaces, pero con un ángulo fijo entre dos enlaces y con la libertad de que estos enlaces o estos segmentos pueden rotar libremente alrededor del eje que define el enlace previo, ¿ok? Ese es otro modelo, que es el modelo libremente rotante. Entonces, aquí también debe ser, es otro error, debe ser N y M. La correlación entre estos dos pues ya es distinta de cero, pero se puede demostrar, ahorita vamos a dar argumentos, que decrece en la medida en que tenemos dos segmentos muy alejados entre sí.
Bien, entonces aquí viene, si yo tengo, para determinar que justamente la correlación entre dos segmentos es distinto de cero, pues tomamos el promedio de uno de ellos y mantenemos fijo el resto, ¿no? Entonces, déjenme usar aquí el pizarrón para explicar por qué sería esa cantidad. Bueno, digamos que yo tengo aquí mi polímero, bueno, déjamelo. Mi polímero libremente rotante que tiene un ángulo aquí, por ejemplo, y así, ¿no? Vamos a decir que este es el ángulo teta y vamos a pensar que también es ángulo teta, ¿no? Entonces, y luego acá otra vez. Entonces, digamos que aquí estos ángulos son fijos, ¿no? Los ángulos que hay entre... No debería ser así, ¿verdad? Si es así, pues debería ser así. Digamos que estos ángulos, el ángulo que hace con respecto al Rn-1, este es el Rn, esta es una posible configuración, es fijo, pero este de acá puede estar apuntando en cualquiera de estas direcciones, mientras el ángulo se mantenga respecto a este eje constante, se mantenga fijo, ¿no? Entonces, pues así como ustedes saben de probabilidad, pues digamos que las configuraciones que están en estas direcciones pues van a cancelar, ¿no? Las antípodas van a cancelar entre sí y solamente va a quedar la proyección de este Rn a lo largo de la dirección del Rn-1, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, por eso, aquí la correlación del Rn con el Rm pues sería... sí, sí. Ah, ok, gracias. Sí, entonces digamos aquí las antípodas, que serían las direcciones que tiene este enlace, pues van a cancelar probabilísticamente, ¿no? Pero solamente va a sobrevivir la que se va a mantener a lo largo de la misma dirección que el Rn-1. Entonces, en ese sentido, la correlación pues va a ser proporcional a Rn-1 coseno de teta, ¿sale? Y entonces ahora ya nada más proyectamos con un Rm y sacamos el promedio. Y aquí simplemente es utilizar una regla de recursión para finalmente llegar al último, que ese me va a dar el coseno de teta. Bueno, el coseno de teta pues va a ir multiplicándose y el último pues me va a dar el B0 cuadrado, ¿no? Entonces sería Entonces la primera tarea, que es a diferencia del otro caso que era muy sencillo, nada más era multiplicar n por B0 cuadrado, pues es calcular la suma de este producto. O sea, es decir, la suma de cuando n, o sea, es decir, lo que tienen que hacer es que la distancia cuadrática de inicio a fin, pues va a ser la suma de n igual a 1 hasta n, de m igual a 1 hasta n de este producto. ¿Ok? Por lo menos lo pueden hacer en el caso cuando n va a infinito. ¿Ok? Entonces aquí como una sugerencia para que hagan su tarea, es que separen esta suma, la separan desde m igual a 1 hasta n menos 1, ¿sale? Y luego el m lo separan de n menos 1 hasta n, ¿ok? Hacen esa separación de la suma y entonces aprovechan de que aquí es el valor absoluto y entonces, por ejemplo, para todos estos, m va a ser siempre menor que el n, porque llega hasta n menos 1. Entonces aquí va a ser n menos m, o sea, es a lo que se reduce el valor absoluto. Y en el otro caso, pues simplemente se voltea el valor absoluto y luego ya nada más hacen pues las sumas utilizando estas proyecciones, progresiones geométricas y listo, ¿no? Entonces por ahí va la respuesta, ¿no? Entonces el resultado ahora es Entonces fíjense, si tenemos una propiedad intrínseca, que en este caso simplemente es algo geométrico, de que el siguiente segmento está obligado a que se mantenga en un ángulo teta fijo, pero que puede rotar en esta dirección, pues el coeficiente, que sería como la longitud, más bien que es la longitud del segmento, se ve modificada por un factor, ¿no? Entonces es como una longitud efectiva, ¿no? Pero la distancia cuadrática de inicio a fin sigue siendo proporcional a la longitud del polímero, ¿no? O sea, no cambia en ese sentido, ¿no?
No sé si hay alguna duda de la tarea. Ok, bien, ahora, bueno, algo que es de interés, pues es estudiar cómo es la distribución de probabilidad de esta distancia cuadrática, de esta distancia de inicio a fin, ¿no? Que es esta R vector, ¿no? O sea, la distancia entre las puntas, ¿no? Porque queremos saber, digamos, pues cuál es la física, cuál es la teoría que está detrás, ¿no? Entonces lo que hacemos simplemente es, de acuerdo con la teoría de probabilidad, para determinar esta densidad de probabilidad, pues integramos sobre la distribución de probabilidad conjunta de todos los enlaces y le introducimos esta delta en donde decimos que R, que sería la distancia inicio a fin, pues es esta cantidad. Si ustedes se fijan en esta cantidad, pues como los Rn, si recuerdan, los Rn son los vectores de enlace, ¿sale? Entonces esos vectores de enlace son las diferencias entre los vértices, entre los vectores vértice, ¿no? Entonces esto de acá se forma lo que se llama una suma telescópica, ¿ok? O sea, porque lo que tienes es la diferencia entre el n y el anterior, ¿no? Entre estos dos consecutivos. Entonces cuando tú sumas estos Rn, pues se van cancelando, ¿no? Nada más que sobrevive el final y el inicio, ¿no? Se van cancelando todos los del medio, así. Entonces eso es justamente la definición de la distancia de inicio a fin, ¿no? Entonces, pues hay que hacer esta integral y la manera de hacer esta multiintegral pues es usando la representación en delta la representación de Fourier de la delta de Dirac, que para d dimensiones tiene esta forma, aquí debe ser un punto nada más, y utilizar el hecho de que la distribución de probabilidad conjunta es el producto de las densidades de probabilidad de cada uno de los enlaces, ¿sale? Y entonces, pues aquí sacas para acá la integral en K, y aquí tienes el producto de n integrales, ¿no? N mayúscula integrales, entonces pues solamente tienes la transformada inversa de Fourier de una de las densidades de probabilidad de cada uno de los enlaces, ¿sale? Esa es la cantidad. Entonces esa cantidad la podemos calcular porque sabemos que esta probabilidad que está aquí, esta densidad de probabilidad, pues es la delta de Dirac, ¿no? Entonces simplemente sustituimos y esto nos va a dar esta relación, ¿no? Seno de KB sobre KB, ¿no? Donde esta B pues es esta longitud del segmento efectivo, ¿no? Que puede incluir el ángulo θ. Incluso le pueden agregar algunas otras propiedades, ¿no? a los enlaces y hacer un B más, digamos, más realista, ¿no? Para determinadas polímeros, ¿no? Pero bueno, aquí nomás nos referimos a eso. Ahora, fíjense que la función seno es una función que es, aquí a mí, ahí sí, difiero yo de mi colega Víctor, ¿no? Porque para mí las matemáticas sí son serias, ¿no? O sea, es decir, aquí uno lo que ve es que esto de acá es una sucesión, o sea, son los elementos de una sucesión. Entonces, uno lo que quiere es tomar el límite de la sucesión, saber si la sucesión es convergente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las matemáticas formales se ayudan en algunos casos a la física, ¿no? Pero sin tratar de quitar la cuestión esta de que no perder la intuición de la física, no caer en este absurdo ¿cómo se llama? De por ser formales, ¿no? No perder la intuición de la física. Entonces acá, fíjense, el seno es una función acotada entre -1 y 1. El inverso de KB, pues es un número, entonces 1 sobre un número elevado a la n, ¿sale? Si yo ese número lo mantengo fijo, ese KB, pues 1 sobre un número elevado a la n, si tú con un curso de cálculo de Spivak, o mejor de Bartlett, ¿no? De introducción a análisis matemático, pues tú vas a ver que manteniendo KB fijo, pues el inverso, la sucesión va a converger, pero va a converger a 0, ¿sale? Entonces, la única manera en que no converja a 0, pues es que este KB también se disminuya, en la medida en la que n aumenta. ¿De qué manera puede hacerlo? Bueno, pues si yo hago que KB es muy pequeño, pues lo puede hacer de tal forma que
digamos, el B, acuérdense, el B es la longitud del segmento. Pero ¿quién es la longitud del segmento? Pues la longitud del segmento es la longitud de todo el polímero dividido sobre n, donde n es el número total de monómeros, ¿sale? Entonces esa KB pues sí va a cambiar. Entonces ahí tienes la sucesión de 1 en n, ¿sale? Elevado a la n. Entonces ahí puede ser la aproximación, haciendo aquí la expansión, porque aquí tienes, en realidad la sucesión no es con KB constante, sino es seno de k de L sobre n, y aquí también k de L sobre n. Entonces aquí puedes hacer la expansión perturbativa, y lo que tienes es esta representación para n largo. Entonces esta es una sucesión que converge a el número de Euler elevado a esta cantidad, ¿sale? Entonces, y eso lo puedes hacer con las matemáticas formales, ¿no? Entonces, o sea, está bien fundamentado, pues no es, bien, entonces, ahora, pues, esto de acá lo sustituimos en la forma que tiene la distribución de probabilidad, acuérdense que era esta cantidad, ¿sale? Y en el límite, cuando n va a infinito, pues te queda este resultado, ¿sale? Ahora, esto de acá es pues es la integral, digamos, de Fourier, básicamente, de esta cantidad e a la menos b lb sobre 6k al cuadrado, que es una gaussiana. Ajá. O sea, en el caso en el que KB sea mucho menor que 1, ya no te converge la... Sí, converge. Sí converge a esta cantidad. Ah, ok, claro. Sí, es que el KB, de hecho, no es que uno lo elija que sea mucho menor que 1, sino que cuando tú tomas el límite, cuando el número de monómeros es muy grande, ¿no? Ese B es inversamente proporcional a n, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, en efecto, en el límite, esto de acá converge y esto de acá es básicamente la transformada de Fourier de una función gaussiana. Y la transformada de Fourier de una función gaussiana es otra función gaussiana, como ustedes sabrán. Y entonces obtenemos que esa distribución gaussiana pues es esta que está acá, ¿sale? Aquí lo escribí de esta manera exactamente, salud, para destacar justamente el segundo momento de la distribución, que es este LB sobre 3, ¿no? Como estás en 3 dimensiones, pues la distancia cuadrática de inicio a fin sería 3 veces, ¿no? Y entonces eso nos da justamente el LB, ¿no? Entonces, y bueno, aquí algo muy importante, que es justamente lo que hace la conexión con esta idea de que las formas que puede tener el polímero son trayectorias brownianas, pues es que esta distribución de probabilidad satisface la ecuación de difusión. Entonces aquí viene su segunda tarea, que a lo mejor algunos ya la hicieron, ¿no? En sus cursos, es demostrar que justamente esta distribución de probabilidad satisface la ecuación de difusión. Pero fíjense, en donde lo que tú tienes como tiempo es la longitud del polímero, ¿ok? Y donde tú tienes como coeficiente de difusión es la longitud del segmento dividido sobre 6, ¿ok? Y este sería el laplaciano d dimensional. En este caso, pues podemos considerar d igual a 1, d igual a 2 o 3, que sería para polímeros que están confinados a un plano o polímeros que están en el espacio, ¿no? Y entonces simplemente lo que tienen que hacer pues es tomar la derivada de este lado y luego tomar el laplaciano del otro lado, ¿no? Es un problema muy sencillo de resolver esta tarea, ¿no? Ahora, también otra cuestión es que se tiene que cumplir esta condición en la frontera, que es que el límite cuando la longitud del polímero es 0, de la densidad, tiene que ser una delta de Dirac de la distancia de inicio a fin. La razón de eso pues es obvio, ¿no? ¿Por qué? Pues si yo tengo que la longitud del polímero es 0, pues no tengo nada. O sea, la única posibilidad es que la longitud de inicio a fin sea 0. Entonces, por eso es la delta de Dirac. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí. Y bueno, otra cuestión bien interesante que nosotros exploramos como de manera secundaria, pero sí tiene que ver, es que, bueno, pues esta ya es digamos, la ecuación, vamos a decir, es la ecuación que gobierna el comportamiento de la distribución de probabilidad de un polímero que es modelado por el Freely Joint Chain, ¿no? O sea, es decir,
este es el modelo, esta es la ecuación, ¿no? Como decir, en otras palabras, ¿cuál es no sé, la segunda ley de Newton? ¿No? Pues esta de acá sería la ley, ¿no?, que describe el comportamiento probabilístico de un polímero con estas características, ¿ok? Entonces, como esta es la ley, ustedes seguramente en sus cursos sabrán que la física tiene un proceso que es inductivo-deductivo, ¿ok? O sea, es decir, pues uno no llegó con las leyes, ¿no? Así decir, ah, mira, estas son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? No, pues sino que hubo experimentos, Coulomb, Faraday, etcétera, que vieron algunas evidencias y después llegó, en este caso, el genio de Maxwell del lado de la electrodinámica y sintetizó todos sus resultados en 4 ecuaciones fundamentales que describen el electromagnetismo clásico, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tú dices, esas son las leyes, ¿no? Y entonces tú ahora le pones otras condiciones a la frontera no trivial, etcétera, y sacas nuevas formas de la ley, no solamente la ley de Coulomb, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un metal y tengo una partícula cargada, pues la ley ya no es la misma, ¿no? Como ustedes sabrán. Entonces, igual, ¿no? Si yo considero un polímero que es descrito por esto, y el laplaciano, desde el punto de vista geométrico, es el objeto más importante en este caso, ¿sale? Si yo tengo ahora un polímero que está confinado a una superficie curva, pues entonces lo que debo hacer es cambiar, bueno, ahora la densidad va a estar definida sobre los puntos de la superficie curva, y el laplaciano va a ser justamente el operador de Laplace-Beltrami asociado a la superficie curva, ¿ok? Entonces, ahora la información de la geometría está metida en el operador de Laplace-Beltrami. Entonces, aquí hay un primer punto de cómo aparece la geometría, ¿no? O sea, es decir, la geometría que en la definición de este operador de Laplace-Beltrami, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, está en términos de lo que se llama un objeto que se llama la métrica, el tensor métrico, ¿sale? Que es el que captura, digamos, la información geométrica, ¿no? Entonces, ese tensor métrico va a influir definitivamente en la manera en cómo se forme la trayectoria browniana en la superficie. Entonces, ese es un campo externo, ¿no? Que en este caso es por la geometría, ¿ok? Bien. Bien, ahora, otra cuestión bien importante es que se pueden hacer las siguientes transformaciones, ¿no? Porque la ecuación de difusión es una ecuación tipo Schrödinger, ¿ok? Es una ecuación tipo Schrödinger si realizamos transformaciones formales en las que el b sobre 6, esta longitud efectiva, lo hacemos igual a menos h barra cuadrada sobre 2m, ¿ok? La longitud la reemplazamos por un tiempo imaginario, menos it sobre h barra, y esta ρ la cambiamos por psi, que es la función de onda en mecánica cuántica, ¿ok? Entonces, si hacemos estos cambios, pues esta ecuación de difusión se transforma pues, en la conocida ecuación de Schrödinger, ¿ok? Entonces, pues uno puede tomar ventaja de métodos matemáticos que aparecen para la mecánica cuántica, utilizarlos para el estudio de polímeros, ¿ok? Y en particular aquí me gustaría destacar lo que hizo Richard Feynman del lado de la mecánica cuántica, que es su versión alternativa, ¿no?, de describir mecánica cuántica, que es a través de lo que se llaman las integrales de camino. ¿Ok? Entonces, si la amplitud de probabilidad, que en esencia es la función de onda, admite una representación de integral de camino de Feynman, entonces también la distribución de inicio a fin del polímero admite una representación de integral de camino de Feynman, ¿no? Entonces, ese es algo bien bonito, bien interesante. Entonces, aquí, bueno, por cuestión de tiempo, no sé si alguno de ustedes ya ha visto integrales de camino, más o menos. Bueno, pero por cuestión de tiempo no tengo mucho tiempo para explicar, digamos, la cuestión de las integrales de camino. Yo creo que sería incluso otro curso completo, ¿no? Pero dejen nada más comentar la idea básica que hay detrás de las integrales de camino. En esencia, tú tienes una amplitud de probabilidad, que es la función de onda, de que una partícula en cuántica esté en la posición R1 al tiempo 0, y tú quieres ver cuál es la probabilidad de que ahora esté en la posición Rn, ¿no? Aquí lo pongo R mayúscula porque es la distancia, ¿no?, entre los dos puntos, ¿no? Entonces, la formulación de Feynman es básicamente tomar en cuenta todas las posibles trayectorias continuas, ¿no?,
todas las posibles trayectorias continuas no significan diferenciables. Las trayectorias brownianas son continuas, pero no son diferenciables. ¿Ok? Son continuas, ¿por qué? Porque pues, la partícula browniana se va moviendo y no de repente desaparece, ¿no? Y otra vez vuelve a aparecer, ¿no? O sea, en ese sentido son continuas. Y ese es el estricto sentido matemático también, son continuas, ¿no? O sea, son trayectorias continuas. Entonces, lo que hace Feynman es tomar en cuenta todas las posibles trayectorias para ir del punto A al punto B, que en este caso sería R1 y Rn, con este peso que representa la acción en mecánica clásica de la partícula. ¿Ok? Y esto, fíjense, un dato curioso también. Feynman, cuando estaba, no sé si antes o después de que estaba construyendo su teoría de la electrodinámica cuántica, pero por esa época, ¿no? Cuando estaba estudiando el doctorado, pues en esa época, ¿qué libros estudiábamos? ¿No? Bueno, estudiaban ellos, pues estudiaba el libro de Dirac, de mecánica cuántica, ¿no? Hoy en día, pues, no se utiliza mucho ese libro porque pues, la notación es un poco obsoleta, pero en ese libro se los recomiendo, es así una joya histórica, ¿no? Porque ahí es donde se introduce la notación de Bra y Ket, ¿no? Para los estados en mecánica cuántica. Entonces, Dirac en el libro escribe así como una idea vaga, ¿no? De que la amplitud de probabilidad debería ser la exponencial de I veces sobre H barra de la acción clásica. Nada más lo escribe así. Pero no lo explora ni nada, nada más dice, pues coincide. Porque pues así coincide en algunos casos, ¿no? Como la partícula libre, etc. Y entonces lo escribió y Feynman se le hizo muy curioso, ¿no? Que apareciera ese término, ¿no? Decía, ¿cuál es el significado? ¿Por qué lo escribió? ¿Tiene una relación precisa o nada más fue una ocurrencia? Entonces Feynman retomó ese punto porque justamente estaba en boga pues, la construcción de la mecánica cuántica y se tenían que ver maneras de construir el límite clásico, ¿no? De ver cómo la mecánica cuántica reproduce la mecánica clásica. Y entonces Feynman, a partir de esa observación, construye la integral del camino. Y dice, bueno, no solamente hay que tomar las trayectorias clásicas, ¿no? Para ir de un punto a otro, sino hay que tomar otras trayectorias alternativas, pero observó que las trayectorias clásicas eran como lo más importante, ¿no? Mientras que las demás trayectorias son probabilísticamente suprimidas. Pero las fluctuaciones alrededor de esas trayectorias clásicas son lo que hace que tengas cuántica, básicamente. Bueno, al menos a nivel de partículas, ¿no? O sea, de partículas individuales. Entonces, exactamente lo mismo, por la misma estructura, uno puede hacer los mismos pasos que te llevan a la integral de camino a partir de la ecuación de Schrödinger para los polímeros gaussianos o los polímeros estos del Freely joint chain, ¿no? Y la representación integral de camino pues es de esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el significado? Pues igual que las trayectorias, las formas que tiene el polímero, pues van a estar alrededor de una trayectoria clásica que en este caso sería la línea recta, ¿no? O sea, es decir, si yo no tuviera fluido en la analogía con el movimiento browniano, pues la partícula se va en línea recta, ¿no? Si no hay ningún campo externo. ¿Ok? Si yo ya tengo el fluido, pues lo que hace la partícula es, pues ahora están todas las colisiones, ¿no? Con todas las moléculas del fluido, entonces empieza a tener este movimiento azaroso, ¿no? Entonces el polímero igual, ¿no? Al estar inmerso en el fluido, pues esta también tiene todo este movimiento azaroso, ¿no? Entonces, y bueno, también obviamente en la teoría de movimiento browniano también esto representa un camino, un método alternativo para estudiar movimiento browniano, no nada más polímeros, ¿no? Sino también movimiento browniano. Bien, entonces, no sé si hay ahí alguna pregunta de polímeros gaussianos, que vamos a empezar ya de lleno con... Siempre. Ok, muy buena pregunta. Script es lo que se llamaría una medida funcional digamos, del espacio de funciones, ¿no? De todas las posibles trayectorias, ¿no? Entonces, digamos, esos son parte de los detalles que estoy omitiendo aquí, ahora sí que espero que me crean, pero pueden revisar
el libro clásico pues es el de Feynman and Gibbs, de la formulación de mecánica cuántica, o pueden revisar también, así por lo corto, el libro de mecánica cuántica de Sakurai, ¿no? Ahí viene esta descripción. Pero bueno, el punto es, déjenme les comento así brevemente para que vean cómo es el asunto. El asunto es que la distribución de probabilidad, ρ, en el contexto de la mecánica cuántica sería lo que se llama la amplitud de probabilidad. Esa cumple con una regla de composición. O sea, de tal manera que si yo me voy, digamos, por ejemplo, digamos, si yo estoy en un punto, así me dijeron que no funcionaba, R1, puedo pasar por un punto R2, un punto hasta R3, ¿no? Entonces, pues cumple una regla en la que tú tienes como una composición, ¿no? Que vas de R1 a R2, ¿no? Por el tiempo t, el R1 a R3, pues esto puedes integrar aquí con una R' para ir de R1 a R2 a un tiempo previo, prima, digamos, y luego de R2 a R3 a un tiempo t menos t', una cosa así. Entonces, digamos, esta es una regla de composición que cumple tanto la distribución de probabilidad para el polímero gaussiano, donde el t se representa la longitud, o para la amplitud de probabilidad en el caso de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, utilizando esta, lo que se hace es que la trayectoria se subdivide en muchos pedacitos, ¿no? Y se utiliza de manera extensiva esta regla de composición. Entonces, ahí también tienes que definir un límite, en el que tienes como un límite, pero de una multiintegral, ¿no? Ahora, en la integración de Feynman vas a tener el producto de n integrales, y donde ahora vas a tener ese n teniendo infinito. Entonces tienes un límite de multiintegrales, ¿no? Y eso es lo que define formalmente, digamos, lo que sería la medida funcional. ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿10? ¿A poco? Ah, ok. 12, ¿no? Bueno, vamos a comenzar rápidamente con semiflexibles, que es más o menos lo que tenía más o menos planeado, ¿no? Pues son más o menos la mitad de las diapositivas. Pero en estos 12 minutos vamos a comenzar de una vez con los semiflexibles. En este caso, la propiedad principal que se toma en cuenta del polímero es la rigidez, ¿no? El hecho de que si ahora yo tengo esta cuerda como polímero, si yo la doblo, pues va a haber una resistencia, una fuerza de resistencia que se va a oponer al doblamiento. Naturalmente aquí, en el caso de los polímeros, es donde va a surgir de manera natural la necesidad de introducir los conceptos de geometría diferencial, ¿no? Entonces, entonces como dijimos, pues mientras haya esta propiedad de rigidez, pues entonces hay un doblamiento del polímero asociado. Y bueno, muchos polímeros sintéticos y naturales entran en la clasificación de polímeros semiflexibles, como son virus del tabaco, polipéptidos, la molécula de ADN, molécula de ARN, y esto no solamente por mencionar, decir, mira, la molécula de ADN pues es un polímero, bla, bla, y que sea semiflexible. No, hay experimentos que vamos a mostrar, aunque yo no soy experimental, como están viendo, en donde se muestra por qué el ADN es un polímero semiflexible, ¿no? O sea, no es una cosa de la manga, ¿no? Ahora, en los años 50, en el año 49, de hecho, Kratky-Porot realizó un experimento de dispersión de rayos X a ángulo pequeño y introdujo la idea del modelo de cadena de gusano, ¿sale? Entonces, ajustó una forma, digamos, sencilla del desplazamiento cuadrático, en la que incluía ya la información, digamos, del polímero, de la rigidez del polímero. Entonces, él hizo esos experimentos y pues ese modelo, pero no era un modelo que estuviera basado en una teoría, sino simplemente pues ajustó una fórmula, ¿no? Y con sus datos experimentales le pega a los resultados, ¿no? Y ahora, alfa, que sería la rigidez, resulta que está relacionado con otra longitud característica. Obviamente, pues el hecho de que haya un nuevo parámetro
va a agregar una nueva longitud característica, ¿no? Que sería la longitud de persistencia. ¿Sale? Esta longitud de persistencia, vamos a ver, es proporcional a la rigidez. De tal manera que si la rigidez es muy pequeña, pues la longitud de persistencia es muy pequeña, ¿ok? Y en el régimen de rigidez muy pequeña, pues es justamente el modelo gaussiano, ¿no? El modelo de caminata aleatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues casi no tiene rigidez. Cualquier fluctuación, cualquier agitación térmica que haya en el medio donde está el polímero, pues lo va a doblar y va a hacer esta forma, este tipo azarosa, ¿no? De la trayectoria. Entonces, pero si ahora la rigidez, esta longitud de persistencia ya es comparable con el tamaño, digamos, del polímero, no sé, o más grande por lo menos que el segmento, pues entonces los efectos debidos a la rigidez van a ser ya relevantes, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, Katki-Porot en su experimento del año 49, pues había introducido el concepto de la longitud de persistencia, ¿ok? Y lo había medido. Y lo hizo para, pues, una solución creo que por ahí dice, ¿no? De unas moléculas de nitratos o algo así. Ok, bien, entonces después pasó un tiempo, 3 años nada más, en el año 52, pues Hermann y Ullmann buscaban una teoría para describir justamente esta distancia cuadrática de inicio a fin que había propuesto Katki-Porot y que habían ajustado con sus valores experimentales, ¿no? Entonces, la única información que se tenía era pues todos los métodos desarrollados justamente para el movimiento browniano, ¿ok? Y que uno de los que había desarrollado muchos de estos métodos era justamente Chandrasekhar, ¿no? Entonces, Hermann y Ullmann, ellos retoman esos métodos y proponen una manera de construir una ecuación diferencial que describiera la probabilidad de inicio a fin, ¿no? Y además que tomara en cuenta el posible ángulo, ¿no? El posible doblamiento de los polímeros, ¿no? Entonces, a ver, no sé si me va a dar tiempo de construirla, son 7 minutos, sí. Entonces, fíjense, para dejarle la última tarea. Entonces, lo que vamos a hacer es consideremos una cadena que empieza en un origen cartesiano, ¿ok? Y tomamos este punto Q del plano, ¿no? Vamos a hacerlo en 2 dimensiones, ¿no? Por sencillez, y esa sería la longitud de la cadena desde el origen a Q. O sea, esta longitud es la longitud de la cadena, ¿no? Es la longitud de arco, vamos a decir. El ángulo θ, pues va a ser definido como el ángulo de la línea tangente a Q y el eje horizontal, ¿ok? O sea, en otras palabras, digamos, si yo tengo aquí, si yo tengo en el plano, como dijimos, aquí está el origen y por aquí inicia el polímero, entonces aquí agarro el punto Q, ¿sale? Y la línea recta tangente en Q y sería un ángulo θ, ¿ok? Y este punto Q pues es el punto XY, ¿no? Entonces es el asunto. Obviamente pues esto lo hace de manera infinitesimal porque pues con esto define cuál sería la probabilidad dado que una de las puntas del polímero, en este caso, está en el origen y tiene un ángulo 0, ¿no? Obviamente todo esto lo puedes cambiar si tú rotas, ¿no? Aquí haces la rotación del plano, pero podemos elegir que el ángulo 0. ¿Cuál sea la probabilidad de que la otra punta, aquí lo voy a borrar aquí, la otra punta del polímero, sale que está acá, y toda esta longitud es longitud S, esté en el punto Q, que tiene coordenadas X y que tenga una dirección de ángulo θ con respecto al eje horizontal, ¿no? Esa es básicamente la pregunta, ¿no? Y entonces lo que hacen Hermann y Ullmann es, usando estos métodos de movimiento browniano, proponen que esta debe ser la regla para determinar la ecuación diferencial, ¿no? O sea, básicamente que si yo, creo un pedacito de polímero, o sea, si se extiende un pedacito del polímero aquí, ¿sale? O sea, S más un pedacito delta L, entonces esta probabilidad de que se encuentre con estos puntos X, Y y θ va a ser exactamente la misma distribuida
sobre estos ángulos phi, de quitarle ese pedacito a cada uno de los puntos X y Y e integrar sobre esta distribución de probabilidad hipotética que ellos suponen, ¿no? Con una densidad de probabilidad simétrica de ángulo relativo, ¿sale? De todos los posibles ángulos, ¿sale? De las puntas, ¿no? De todas las posibles direcciones, ¿no? Entonces esta distribución de probabilidad la hacen una suposición que sea simétrica, o sea, básicamente una distribución gaussiana. Y como es simétrica, pues el primer momento de esta variable phi es 0, el segundo momento es una constante, y este parámetro lo introducen de manera fenomenológica para ajustarlo con los experimentos de Katki-Porot. Esto en el año de 1952, ¿no? Bien, mañana como quiera lo voy a retomar para que lo revisemos. Y entonces la tarea 4 es simplemente hacer la expansión perturbativa en este teorema de Taylor de esta probabilidad al orden lineal en delta L y aquí al orden cuadrático en phi, porque pues el primer momento es 0, y probar que se cumple esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial la llamamos la ecuación de Hermann-Schulman. Y curiosamente, ya con esto voy a terminar con este comentario. Curiosamente, justamente nosotros con nuestro método que desarrollamos y que publicamos en este año, 2019, llegamos a la ecuación de Hermann-Schulman, ¿no? Ahorita, mañana, digamos, vamos a ver esa parte, pero ya nada más para terminar, déjenme les comento. ¿Qué horas son? Para terminar, en los 3 minutitos que me faltan, es muy curioso que en todos los trabajos, esto fíjate, lo hicieron en el año 1952, se siguió utilizando esta ecuación en muchos otros trabajos cuando, por ejemplo, el polímero estaba sometido a un cierto campo externo, en distintas circunstancias, ¿no? Pero nunca le llamaron ecuación de Hermann-Schulman. No sé por qué, ¿no? Hubo otros métodos y nunca le llamaron Hermann-Schulman. Y en nuestro artículo que publicamos en este año 2019, nosotros le llamamos ecuación Hermann-Schulman. No sé si somos los primeros o no, pero a nosotros se nos pareció justo, ¿no? Reconocerles que habían obtenido esta ecuación a través de estas ideas de métodos de probabilidad y método browniano, y donde introducían este parámetro fenomenológico, ¿no? Que si tú puedes revisar, pues tiene unidades de inverso de longitud, ¿no? Lambda, y cuando lo ajustaban, especialmente con la distancia cuadrática de inicio a fin, de lo que se obtenga de esta ecuación, pues sí le pegaba al resultado experimental de Katki-Porot, ¿no? Pero no explican la razón, o sea, es decir, es hasta este momento, digamos, una ecuación fenomenológica en ese sentido, ¿no? Porque no hay una razón de lambda, nada más es un parámetro de ajuste. Vamos a ver más adelante que lambda justamente es el inverso de 2 veces la longitud de persistencia, ¿sale? Y esta longitud de persistencia nuevamente es la rigidez dividido sobre K. Boltzmann la temperatura, ¿ok? O sea, podemos explicar y podemos de hecho demostrar la ecuación de Hermann-Schulman partiendo de un modelo que toma en cuenta las propiedades elásticas del polímero, ¿sale? O sea, un hamiltoniano, como diría ayer Víctor, ¿no? Show me your Hamiltonian. Pues mañana les voy a mostrar el hamiltoniano, que utilizando la mecánica estadística vamos a poder probar, demostrar esta ecuación, ¿no? Que eso es a lo que nos desvió la investigación de estudiar polímeros sobre superficie, imagínense. Entonces, ahí le dejamos y pues para mañana la tarea, ¿no? Miren, mañana vamos a empezar con geometría diferencial. Gracias. Un par de minutos, exacto. Sé que todo el mundo tiene hambre y ya quería comer, pero un par de minutos más. Pasamos a la parte de preguntas, si quiera. ¿Alguna pregunta o comentario? Y luego un par de anuncios en otra parte tenemos. Muy bien. Entonces, preguntas, comentarios. Sí. ¿Hay algún libro que recomiendes sobre teoría de polímeros o general de modelos discretos de cadenas en mecánica estadística? Sí.
Bueno, el clásico sería un libro que es de Doi y Edwards, que se llama Theory of Polymers, que van a estar en las referencias. Como ven, todavía hay trabajo que hacerle a esta presentación. Entonces, bueno, las correcciones. Voy a agregar ahí todas las referencias, en particular ese libro, ¿no? Y también el artículo que hace la conexión con la integración de Feynman, por si quisieran estar interesados. Y hay otro dato que recomiendo y les recomiendo a todos que también está muy interesante, se llama Statistical Physics of Proteins, de este hombre Kerson Wan, que fue profesor en el MIT. Ah, ok. Sí, claro, claro. La primera parte de ese libro, que se llama Statistical Mechanics of Macromolecules, o Proteins, en el primer capítulo y segundo capítulo discute ampliamente toda la parte de teoría de polímeros, digamos, porque el protein folding al final de cuentas es un plegamiento. Claro. Bueno, quien quiere, yo tengo el Doi Edwards y tengo el Ferri y se los puedo mandar. Ahí está. Y adicionalmente el Kerson Wan, que fue profesor del MIT. Claro. Se murió apenas. El Doi es El Doi es el más clásico. Y también tengo También hay otro de Yamakao. Ese también es uno, Yamakasi y Yamakao, creo que se llama. Que son varios ahí. Claro, contacten a la doctora Patti, por favor. Se los mando electrónicos. Antes de que se arrepienta. No. Lo que pasa es que ya son libros que ni consigues. Primero ni consigues. Entonces, pues, Claro. todo sea por la ciencia y el uso. Entonces, pues, yo lo que consigo lo comparto con el conocimiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Allá? ¿No? No. ¿Nadie más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ok, pues le agradecemos al doctor Pablo. Gracias. ¿Cómo no? Y la doctora Patti tiene un comentario. Ya tengo un lugar no muy espectacular, pero divertido para los carteles. Para los carteles, mañana recuerden que tenemos sesión de carteles en la tarde, ¿no? En la tarde. Entonces, miren, conseguí en el primer piso del departamento de física, donde está el consejo departamental, de hecho hay unas mamparas y luego hay unos como cartelitos que están pegados. O sea, no crean que va a ser así muy glamoroso el lugar, pero hay ventanas, podemos llevar Entonces, unas galletas Entonces va a ser en el primer piso en el primer piso del del departamento de física. todo el mundo ubica. Porque mañana es a las 5:30, ¿no? No, a las 4. O a las 5:30, bueno, está en el Es a las programa. 5:30. A las Cartel creo que es De 5 a 6:30 están. de 5 a 6:30. Ajá, ahí está, lo tienen Ahí está. ustedes, ¿no? Porque creo que es después Hay de una- la plática de Orlando. Claro, hay una plática y luego es la Por sesión. eso. Entonces, terminando Orlando. Exacto. Los podemos ir juntos, digo, si alguien tiene dudas, Sí, nos nada vamos más juntos. tuvimos un Pero como referencia es en el edificio de física. de física, en el primer piso. En el primer Que eso está piso, saliendo a mano, no de frente, ¿verdad? Saliendo de entrando, y es el edificio más alto en el primer piso. Se van, cruzan la fuente, Sí. hay que saliendo, hay que cruzar la fuente y hay un edificio alto a la derecha. Ese Es el más edificio grande. en el primer piso. Pero más detalles, pues mañana. Sí, mañana vamos y ya nos pegamos. Y además, como en realidad son espacios, está la oficina del consejo que cierra, y son espacios de laboratorios, no hay bronca, porque cuando son cubículos ya saben que se hacen, pero que pueden hacer rico. Exacto. Entonces mañana